Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Señor, bendito seas tú, dame la claridad para explicar esta palabra, pero sobre todo el poder y la gracia del Espíritu Santo para que esto nos alimente y nos llegue a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy continuamos con la serie de la fe. Hoy el tercer sermón. Vamos a ver por la fe Abel. Vamos a hablar de la fe de Abel, hermano. Hermano, mira, a partir de este verso, que es el verso 4, empiezan algunos ejemplos de hombres que vivieron por la fe en tiempos del Antiguo Testamento, que, hermanos, básicamente podríamos dividir en dos clases: los que se mencionan y se especifica largamente lo que hicieron por la fe. Los primeros, que usted los va a ver: Abel, empezando con Abel, Abraham, Moisés, ahí menciona varios, ¿no es cierto?, que se especifica. Ya después, hacia el final del capítulo, se mencionan otros, pero solamente se mencionan, no se especifica, solo dice que hicieron grandes hazañas por la fe y los generaliza a todos y los mete dentro de un mismo grupo. Hermanos, bueno, ese primer ejemplo de aquellos que se especifica su fe, no solo se menciona, sino que se especifica, es Abel. Entonces alguien podría preguntar, o nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué Adán y Eva no se mencionan primero? ¿Por qué Abel va primero? ¿No es cierto? Si Adán y Eva estuvieron antes, ¿no es cierto? Bueno, realmente no porque Adán y Eva no fueran hijos de Dios, sino que simplemente, ahorita lo vamos a explicar y hoy vamos a ver el contexto, pero hermano, muchos otros tampoco fueron mencionados desde Adán hasta Abraham, y no por eso no fueron hombres de fe. Entonces no podemos concluir que porque Adán y Eva no se mencionan, Adán y Eva no eran salvos. Adán y Eva tuvieron la fe verdadera e instruyeron incluso a Abel en el misterio del sacrificio. Y recuerde que Dios cubrió con piel de animal el primer sacrificio a Adán y Eva, ¿no es cierto? Entonces tal vez se menciona a Abel de primero, no se menciona a Adán y Eva primero por su caída y ruina, por lo que vino por ellos, la maldad, es decir, el pecado que entró al mundo, pero no por eso no fueron siervos de Dios. Entonces, hermanos, comienza con Abel esta larga lista, el primer mártir de la fe, porque Abel sí fue el primer mártir de la fe, hermanos, de todos los hijos de Adán, que vivió y murió por la fe, hermano. Entonces Abel es modelo digno de ser imitado por los receptores de la carta a los hebreos y por todos nosotros. Es el primer gran ejemplo de fe, el primer mártir de la fe, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos, como generalmente hacemos. Vamos a hablar, porque ahí se menciona a Caín, vamos a hablar en el primer capítulo de la ofrenda de Caín. En el segundo capítulo vamos a hablar de la ofrenda de Abel. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de nuestra ofrenda. Entonces vamos al primer capítulo y por favor acompáñenme a Génesis 4. Vamos a recorrer el capítulo 4 de Génesis. Y vamos a resaltar a Caín acá. Aquí no me voy a meter con Abel, aunque lo menciona obviamente, pero voy a resaltar las cosas que tienen que ver con Caín. Voy a enfatizar allí. Entonces, hermanos, vayamos al primer verso del capítulo 4 de Génesis. Vamos a ver a Caín como labrador de la tierra. Caín, labrador de la tierra. Dice allí, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí nos menciona 2 hermanos, Caín y Abel. El primero, Abel, que es del que vamos a hablar a partir del segundo capítulo, y es de lo que es la fe de Abel, era pastor de ovejas, ¿no? David, el rey David, era un pastor de ovejas. Cristo es el pastor de las ovejas, evidentemente. David, un tipo de Cristo, por lo cual Abel también un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Pero
era pastor de ovejas y ofreció un sacrificio, ofreció un sustituto como ofrenda. Ya en el segundo capítulo vamos a especificar más eso. Pero entonces, ¿quién era Caín? Un labrador de la tierra, como dice acá. Hermanos, labrador de la tierra. Miren, en Génesis 3:19, en el capítulo anterior, habla de que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, hermanos, lo que estaba trayendo Caín era fruto de un trabajo arduo, ¿no es cierto? Era el arduo trabajo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque labrar la tierra implica un trabajo arduo, hermanos. Entonces, ¿qué representa la ofrenda de Caín primeramente? Las obras, hermanos. El esfuerzo humano para tratar de salvarse. Y por eso el Señor la desecha, hermanos. ¿Qué ofreció Abel? Un cordero. Él no trabajó, digámoslo así, ese cordero nace, él no lo parió, nada de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve la diferencia entre las dos ofrendas. Entonces Dios, en Génesis 4, verso 3 al 7, ya le dije que esté en Génesis 4, que vamos a ver todo el capítulo, en este primer capítulo. Entonces vemos que Dios rechaza la ofrenda de Caín. Voy a leer Génesis 4, del 3 al 7. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La vio con agrado. Pero, y aquí el énfasis en este capítulo, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, hermanos, miren, la Biblia aquí nos dice en Hebreos 11:4, la cita base, que Abel presentó un sacrificio mejor o más excelente que Caín, ¿no es cierto?, que su hermano. ¿Por qué? Porque Caín, como labrador de la tierra, trajo parte de su cosecha. Abel, eso soy simplemente describiendo lo que pasó. El pastor sacrificó la grosura de los primogénitos de sus ovejas. Entonces, por un lado, las obras, ¿no es cierto? Yo ya le decía. Pero, hermano, la actitud de Caín para con Dios era pecaminosa. Pecaminosa. Mire, en efecto, si usted lee el verso 7, se va a dar cuenta que Caín estaba en desobediencia y en pecado. Porque le dice que Dios le muestra, lo llama al arrepentimiento, le ruega que se arrepienta y que cambie de su modo de vivir y que domine el pecado. Porque el pecado lo estaba dominando a él, a Caín, ¿no es cierto? Lo voy a volver a leer el 7. Si hicieres bien, no estaba haciendo bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Él deseaba el pecado y tú te enseñorearás de él. Si se arrepiente, él iba a ser gobernado por el Espíritu Santo, pero no era lo que estaba pasando allí. Entonces no solo ofreció una mala ofrenda, sino su vida demostraba que no entendía lo que era la sustitución. Él estaba confiando en sus obras. Y sus obras, además, mostraban que no eran tan buenas. De hecho, eran malas las obras de Caín. Hermanos, Caín no vivía piadosamente realmente. No solamente fue que ofreció algo malo, algo que no era aceptable para Dios, sino que su vida no era la de un hombre justo como si era la de Abel. Hermanos, miren, en Tito 1:16, muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso le pasaba a Caín. Él profesaba conocer a Dios. Él fue y presentó una ofrenda a Jehová, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Estaba reprobado en cuanto a toda buena obra. Hermanos, mire, la Biblia nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí se puede ver en esa cita, en Proverbios 15:8, las dos ofrendas.
las dos entregas a Dios, las dos clases de adoradores también. Uno, que lo que hace es abominación a Jehová, porque son trapos de inmundicia, le ofrecen a Dios. Pero el otro, la oración de los rectos, es su gozo. Caín era un impío, era un hombre malvado, y la Biblia nos lo dice después en el Nuevo Testamento. Hermanos, lo que Caín ofreció, lo ofreció en maldad. Como dice Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y eso le pasaba a Caín. Su sacrificio era ofrecido en maldad. Estaba lleno de odio y por eso después mata a Abel. Mire, hermanos, es como el sacrificio que había ofrecido Saúl, que también fue rechazado, ¿recuerdan? Lo hizo en desobediencia, igual que Caín, en desobediencia, en el pecado. Primera de Samuel 15, 22 al 23 nos dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fue rechazado ese sacrificio de Saúl porque lo hizo en desobediencia. Estaba tratando de cubrir una culpa en desobediencia, hermanos. No cuando yo trato de cubrir una culpa en Cristo, ¿no es cierto? Es diferente, hermanos. Hermanos, miren, eso es lo que sucede con todas las falsas religiones, con todas las religiones de obras muertas, podríamos decir. El catolicismo romano, empecemos con la peor de todas, con la ramera, sus sacramentos, sus ayunos, sus penitencias, sus votos, sus obras de misericordia, son ofrecidos en maldad, hermanos. No sirven para nada. No sirven para nada. El Islam les prometen que si se inmolan, inmolarse es sacrificarse por su religión, por Alá, por un falso Dios, van a recibir el paraíso. Además, un paraíso bien carnal, hermanos, ¿no es cierto? Lleno de un harén de mujeres. Eso cree el Islam. Es una falsa, es una pervertida religión. Y el mundo se está llenando del Islam. Europa está plagado de ellos. Ojalá los saquen, hermanos. Eso corrompe a esas naciones. Porque es que ellos no vienen simplemente, digamos, llegan. No, ellos llegan a invadir con su religión. Entonces, hermanos, ellos se inmolan. ¿Y qué pasa? No les sirve. Es un sacrificio hecho en maldad. Además, para un falso Dios. Ellos hacen ayunos, penitencias. Todo eso no les sirve para nada. El judaísmo farisaico, ¿no es cierto? Todas sus leyes ceremoniales en tiempos de Cristo. La abstención de alimentos por los animales inmundos, que no coman cerdo, que no coman no sé qué. Todo eso, hermano, no les sirve de nada porque no son hechos equivocadamente, no por Cristo. Ellos terminaron imponiendo, como en tiempos de Cristo, y lo siguen haciendo, mandamientos de hombres, hermanos. Entonces, desechan los mandamientos de Dios para imponer los mandamientos de hombres. También podríamos hablar de todas las religiones de Oriente con sus 3000 dioses. Hacen también ayunos, penitencias, sacrificios. No les sirve para nada, son hechos en maldad. Porque las obras de justicia de estas personas son trapos de inmundicia para el Señor. Porque la Biblia dice que todo lo que no se hace de fe es pecado, hermanos. El moralismo. Hay unos que tal vez simplemente son moralistas. Puede que no sirvan abiertamente a un Dios o a un falso Dios, pero quieren con sus buenas obras, con sus obras de misericordia, con su moralismo, ser buenas personas, pretender que sean aceptados delante de Dios. Hermano, ese es el esfuerzo humano, es la religión de Caín. Caín es el padre de todas las falsas religiones de este mundo. Ese es Caín, el padre de todas las religiones. Y por eso el Señor pone a Abel de primero, como padre, porque es el padre de la religión verdadera, Abel. Hermanos, solo estas personas como Caín ofrecen duros tratos a sus cuerpos sin poder contra la carne. Son ofrecidos en maldad. Colosenses 2, 21 al 23, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Mire, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ese es el problema. Nosotros debemos apartarnos del inmundo, no tocar lo inmundo, nos dice la Biblia.
Pero eso no es en conformidad a un mandamiento de hombre, es en conformidad a un mandamiento de Dios. Es muy diferente. Pero lo que hacen ellos son cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esos son esclavos de sus pecados. Hermanos, hay miles de historias de monjes que se apartan allá, budistas y católicos, que cuentan las perversiones que esas personas hacen allá en esos conventos. Gandhi creo que no era que estaba metida con menores de edad, no se metían con menores de edad. Bueno, hermano, esos son esclavos del pecado. Solo tienen duros tratos con el cuerpo, ayunan una cantidad de tiempo, no les sirve para nada, porque son ofrecidas en maldad. No les sirve para nada, hermanos, porque como dice la Biblia, todo lo que no proviene de la fe verdadera, escúcheme, es pecado, hermanos, es pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, aquí está diciéndole a los judíos en ese momento que ellos dudan en lo que comían, es condenado, porque eso que se abstenían de comer no lo hacían con fe. Por la fe no les servía para nada, hermanos, porque estaban imponiendo eso para sacar a Cristo, estaban imponiendo la circuncisión. Entonces, por eso Pablo les dice, por demás murió Cristo. Vamos al verso 8 al 10 de Génesis 4, sigamos ahí en el capítulo, y vemos que por tanto, como Caín es rechazado por Dios, Caín asesina a Abel. Primer asesino de la historia también, ¿no? Génesis 4 del 8 al 10 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, miren cómo planea el asesinato, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Estaba lleno de ira y además contendiendo con Dios. Mire cómo le responde el Señor. Y mentiroso. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, hermanos, Caín violó el 6.º mandamiento, ¿no es cierto? No matarás. Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. Hermanos, miren, Caín fue un asesino. El primer asesino. Y Cristo le recuerda a los escribas y fariseos en el Nuevo Testamento, recuerda esa sangre derramada de Abel en manos asesinas. En Mateo 23:35 él cita o recuerda eso. Para que y acusando a los fariseos de entonces, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, hermano, Caín era un asesino. Caín no simplemente fue que ofreció una mala ofrenda por equivocación y eso. Sus obras mostraban que él no era un hombre justo. No vivía como un hombre justo. Hermanos, Caín, por eso dice la Biblia en 1 Juan 3:12 que mató a su hermano Abel porque era un hombre malvado y además un hombre envidioso. 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. O sea, él actuaba mal, perversamente, y las de su hermano justas. Por eso Abel sí era justo. No solo Abel ofrece un sacrificio en justicia, sino que además él vivía en justicia. Hermanos, mire, Caín, un hombre malvado, mata a su hermano. Caín mata a Abel por malvado, o sea, porque él era un hombre malvado y envidioso. Hermanos, sí sucede con el falso creyente que persigue al cristiano fiel, el mundano y tibio al fiel y consagrado, el formalista al santo verdadero, al santo de Dios, o sea, a los santos de Dios. Hermanos, por medio de persecuciones sangrientas, como ha sucedido a lo largo de la historia, por medio de oposición simplemente, por medio de falsos testimonios al pueblo de Dios, por medio de burlas al pueblo verdadero de Dios. Los falsos hacen la falsa religión
hace eso. Los falsos creyentes hacen eso con el verdadero creyente. Hermano, ejemplos de esto tenemos el catolicismo romano durante la Edad Media. Persiguió a los verdaderos siervos de Cristo. Por eso dice la Biblia que la sangre de los mártires está sobre sus hombros. Los puritanos fueron perseguidos en Inglaterra. Se burlaron de ellos. Hermanos, miren. Caín es el padre de las falsas religiones. Caín tiene que ver con la ramera finalmente, con la falsa iglesia, con la falsa religión. Y la ramera está ebria de la sangre de los santos, como yo les decía. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Asombrado Juan. No podía creer que alguien en nombre del Señor Jesucristo hiciera lo que iba a hacer siglos después, hermanos. Dice Juan que quedó asombrado. No puedo creer que en el nombre del Hijo de Dios vayan a hacer las perversidades que vayan a hacer. Esa ramera está manchada con la sangre de muchos otros. No solo con el pueblo de Dios, sino con muchos otros que ni siquiera son del pueblo de Dios. Y lo dice Apocalipsis 18:24. Y en ella selló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Las guerras, muchas guerras han sido iniciadas por ellos. Han confabulado matanzas, asesinatos, abortos, como sucede hoy. Muchos de ellos por ella. No digo que todos, yo no estoy diciendo que todos, pero sí, no solamente mataron verdaderos cristianos, mataron de todos los otros, en nombre de un falso Dios, porque ellos no creen en el verdadero Dios. Hermanos, y así como la sangre de Abel clama, la sangre de los mártires clama desde el cielo, hermanos. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La sangre del pueblo de Dios clama a Dios, así como clamó la sangre de Abel. Mira, hermanos, un falso creyente como Caín no solo adora falsamente a Dios, como ya les dije, sino que sus obras terminan siendo manifiestas. Un falso adorador, sus obras se notan de que él es un falso adorador. Vamos al verso 4 al 11. En Génesis 4, Caín es maldecido por Dios. Caín es maldecido por Dios. Lo condena al destierro y al aislamiento. Lo destierra. Génesis 4 del 11 al 14. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Entonces, lo condena al destierro. Yo ya voy a explicar más adelante algo. No le aplica la pena de muerte, ¿no es cierto? Ahorita les explico por qué, déjelo ahí. Hermanos, Caín es maldecido por Dios. Lo condena al destierro, a vivir errante, fuera de la presencia de Dios, apartado de los caminos de Dios. Ese fue el juicio. Entonces, hermanos, miren, sin embargo, escúcheme bien, hay misericordia para Caín y hay misericordia en el destierro de Caín. Miremos, hay un destierro, pero aún hay misericordia común para Caín. Vamos al verso 15 y 17 de Génesis 4, y ya les explico, les termino de explicar. Entonces, lo condena al destierro, pero aún en ese destierro tiene misericordia de Caín. Génesis 4, 15 al 17. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces, hermanos, miren,
Entonces, como yo les venía diciendo, ¿por qué? O sea, lo condenan al destierro, pero aún lo protegen ese destierro, como una gracia común. Así hace con el mundo, ¿no es cierto? En general. A los impíos, a las falsas religiones los protege, ¿no es cierto? Les da tiempo que se arrepientan, ¿no es cierto? No porque alguien esté hoy en una falsa religión, no puede salir de esa religión. No porque alguien hoy sea parte de la gran ramera, no puede salir de la ramera. De hecho, Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, ¿no es cierto? Y usted y yo pertenecimos a esa Babilonia, ¿no es cierto? Pero hermano, volviendo, ¿por qué no fue ejecutado Caín si la Biblia dice que el asesinato se debería pagar con su propia vida? Por ejemplo, en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, lo primero que habría que decir es que la ley civil aún no estaba escrita, civilmente, ¿no es cierto? No estaba escrita. Y Dios quería tratar directamente con Caín. Entonces Dios se reserva a hacer justicia, le pone una señal, lo preserva, y él iba a decidir el castigo de él. ¿Su castigo cuál fue? Lo que les dije, el destierro y la maldición. Un sufrimiento y un aislamiento. Y aquí también nos muestra el ejemplo de la paciencia y la soberanía de Dios. Sin embargo, las consecuencias del pecado le quedan a Caín. Y es toda su posteridad, toda la maldad, sus hijos espirituales, las falsas religiones. Y también prefigura un poco la gracia como protección y misericordia, o más bien la gracia común, ¿no es cierto? Pero hermanos, si no se arrepiente, Caín no se arrepintió evidentemente, porque no lo muestra como alguien que fue salvo, si no la Biblia lo diría. Pero cualquiera que le pase esto, que esté como Caín, sea como esté, en medio de esas falsas religiones, si no se arrepienten de su maldad y se entregan a Cristo, tienen reservada la más densa oscuridad, como a los falsos maestros, que los compara con Caín, hermanos, en Judas 1 del 11 al 13. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, dice. Mire, las falsas religiones siguen el camino de Caín. Los falsos maestros siguen el camino de Caín, porque los falsos maestros, las falsas religiones, hacen parte de esa Babilonia del Nuevo Testamento, hermanos, porque Caín es el padre de las falsas religiones, hermanos. Han seguido el camino de Caín. Y mire, sigue diciendo, describe unas cosas, describe a los falsos maestros y termina diciendo en el verso 13, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, la herencia de estos, si mueren así, es el infierno eterno, hermanos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, y cerrando el capítulo en el verso 25 al 26 de Génesis 4, vemos que hay una restitución de Abel. Restituyen a Abel. ¿A quién? Se lo restituyen a Adán y Eva. Ya miremos. Génesis 4, 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea, los padres de Abel, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, a través del sustituto de Caín, hay una bendición. Restituye a Abel, a Adán y Eva, hermanos. Miren, les voy a leer lo que dice Matthew Henry al respecto. Nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, fueron consolados en su aflicción por el nacimiento de un hijo, al que llamaron Set. Set significa, hermano, sustituto, establecido o colocado. Sustituto, establecido o colocado. Hermanos, en su simiente, en la de Set, la humanidad continuaría hasta el fin del tiempo, y de él descendería el Mesías, hermanos. Tremendo.
Mientras Caín, la cabeza de la apostasía, es hecho un errante, Sed, de quien iba a venir la iglesia verdadera, es un establecido, hermanos. En Cristo y su iglesia está el único establecimiento verdadero, hermanos. Sed anduvo en los pasos de su martirizado hermano Abel. Fue partícipe de una fe igualmente preciosa, hermanos. Sed llegó a ser un nuevo testigo de la gracia e influencia del Espíritu Santo de Dios. Dios concedió a Adán y Eva que vieran el avivamiento en su familia, hermanos. Hermanos, miren, Dios lo restituyó. Así como Job, Dios restituyó a Job después de haber perdido mucho, ¿no es cierto? Dice la Biblia en Job 42, 10 y 12 al 13: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Lo restituyó al doble, hermano. Esto tiene un sentido espiritual, hermanos. ¿Cuál sentido? Mire, es el mismo que yo leí ayer en el matrimonio. Dios restituye a su pueblo, Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermanos, porque los que siembran con lágrimas recogen con regocijo, dice la Biblia. Salmo 126, 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y esto sí que se cumple entre el antiguo y el nuevo pacto, hermanos. Sembraron con lágrimas los profetas, sembraron con lágrimas el mismo Abel, Adán, Eva, hermanos, Abraham, Moisés, todos esos, Noé, sembraron con lágrimas, hermanos. Y ellos no vieron el fruto en esta tierra, ¿no es cierto? Eso después nos lo va a decir Hebreos al final. Otros recogimos eso. Otros recogimos, la iglesia de hoy está recogiendo esos frutos, hermanos. Entonces sigamos, hermanos. Vamos a ver la ofrenda de Abel, segundo capítulo. Voy a volver a leer la cita base del sermón. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Voy a citar a Matthew Henry y a John Hill al respecto. Empecemos con Matthew Henry. Dice: las ofrendas de Caín y Abel fueron diferentes. Caín demostró, aquí él hace la comparación, resalto esto, la comparación, porque la de Abel si era buena y la de Caín mala. Caín demostró un orgulloso corazón incrédulo, ya mucho yo se lo he dicho. En consecuencia, él y su ofrenda fueron rechazadas. Incredulidad de Caín. En cambio, Abel no, demostró fe. Abel llegó en calidad de pecador, hermanos, y conforme a lo establecido por Dios por medio de su sacrificio, él estaba expresando humildad, sinceridad y obediencia y fe. Así, al buscar el beneficio del nuevo pacto de misericordia por medio de la simiente prometida, su sacrificio tenía una expresión que Dios aceptó. Abel ofrendó en fe, hermanos, pero no Caín. Caín no ofrendó en fe. John Hill dice, perdón, cito a John Hill. Dice: la excelencia superior del sacrificio de Abel al de Caín residía tanto en el asunto como en la manera del mismo. No solo porque llevó los frutos de la tierra, sino la forma como lo hizo. No lo hizo en fe. Uno fue ofrecido de corazón al Señor, el de Abel. El otro solo en apariencia. Uno fue ofrecido con fe, el otro no. Abel miró a través de su sacrificio el sacrificio de Cristo, no así Caín. El sacrificio de Abel fue un cordero, tipo de Cristo, el cordero de Dios, un primogénito, una figura de Cristo, que es el primogénito de toda criatura, de los más gordos de su rebaño, además lleva, expresivo de la excelencia de Cristo. Le damos lo mejor al Señor. Por eso en el Antiguo Testamento decían que no podían llevar animales enfermos, ciegos, no, tenían que llevarle lo mejor, hermanos.
Los sacrificios eran de institución divina, tipos muy primitivos de Cristo. Entonces, hermanos, esto ya cierro, lo dice John Hill, o lo decía John Hill. Entonces, hermanos, Abel todo lo que hizo, lo hizo por la fe, hermanos. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hermano, un sacrificio más pleno, perfecto y completo, hermanos. Mire, volvamos a leer Génesis 4, del 3 al 5, lo voy a volver a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Hermanos, aquí podemos decir varias cosas. Que después de que nuestros padres cayeron, Adán y Eva, Dios abrió un nuevo camino, hermanos, para que todos los seres humanos o los que quieran regresaran a Él en una verdadera adoración. Él abre un camino, ¿no es cierto? Y ese camino son los sacrificios que duraron durante el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, después de la caída, Dios debía ser adorado por medio de esos sacrificios. No desechemos de plano los sacrificios, ya hoy no son, pero en ese momento Dios los mandó, hermanos, y eran aceptables a Dios si se hacían por la fe, evidentemente, porque el Señor, si no, el Señor les dijo: estoy cansado, ustedes tienen las manos manchadas de sangre, les dice. Pero, hermano, esos sacrificios, acuérdese, debían llevar una confesión de pecado. ¿Por qué llevaban un sacrificio? Porque habían pecado, ¿no es cierto? Y ellos lo hacían pensando, el que lo hacía bien, que ellos no podían pagar esos pecados. Y ellos, acuérdense que el sacerdote oraba y había una transferencia de la culpa del pecado entre el animal y el ofrendante o el que ofrendaba. Entonces, hermanos, esto muestra que estaban buscando reconciliación, estaban profesando fe en un redentor, esperando un Mesías, al Cordero de Dios, que pudiera rescatar definitivamente a sus almas, hermanos. Entonces, mire, y aquí le cito a Matthew Henry. Desde el principio ha habido una notable diferencia entre los adoradores. Habían dos hermanos que adoraron a Dios, Caín el mayor y Abel el menor, pero tiene preferencia el menor, ¿no es cierto? Como Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Hermanos, porque lo que hace la diferencia no es la antigüedad, sino la gracia, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. Abel era recto, además, un hombre justo, un verdadero creyente. Caín era un formalista, no tenía un principio de gracia especial. Abel actuó bajo el poder de la fe, Caín por la fuerza de lo que había aprendido simplemente, o la conciencia natural. Abel trajo un sacrificio de expiación, los primogénitos de sus ovejas. Abel se reconoce como un pecador. Abel reconoce que merecía morir, como símbolo del gran sacrificio, Cristo. En cambio, Caín trajo un sacrificio, como una mera ofrenda de agradecimiento, pero así nomás, no porque entendiera que hay un sustituto que necesita pagar por él. Trajo el fruto de la tierra, hermanos, como por obras de la ley, sin confesar su pecado, sin reconocerse un pecador, sin considerar el rescate. Hermanos, sigue diciendo Matthew Henry, siempre habrá una diferencia entre quienes adoran al Dios verdadero. Algunos lo harán como el fariseo y se apoyarán en su propia justicia, pero otros, como el publicano, confesarán su pecado y se arrojarán a la misericordia de Dios en Cristo. Sé propicio a mí, pecador. Hermanos, pero ¿qué obtiene Abel por su fe? Porque ahí dice que obtuvo cosas. Por lo cual, dice la cita base, Hebreos 11:4, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces, en Génesis 4:4 ya se lo había leído, dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, ¿no es cierto? Entonces, hermano, la miró, por gracia la miró. Y la ofrenda, hermanos, porque venía de fe, ¿no? Y todo lo que se hace en fe le agrada al Señor. Todo lo que usted hace por la fe, para el Señor es un olor fragante, hermanos.
porque lo hace por su Hijo, por Cristo, guiado por el Espíritu. Hermano, entonces, él fue reconocido por Dios como justo, fue lo primero, hermano. Ahí dice, alcanzó el testimonio de que era justo. Dios dio, hermanos, testimonio, Dios confirmó de que él era un hombre justo al testificar que estaba aceptando sus ofrendas. Él reconoce la ofrenda. Entonces, cuando Dios acepta nuestras ofrendas, digámoslo así, nuestros sacrificios agradables a Dios, para Él, si Él los acepta, es porque está declarando, es un hombre justo, porque solamente acepta las de su pueblo, hermanos. Entonces, hermanos, mire, cuando Dios aceptaba las ofrendas normalmente, ¿cómo lo testificaba visiblemente? Yo no sé si usted lo ha notado en el Antiguo Testamento, no siempre, pero muchas veces era así, con fuego del cielo, hermanos, con fuego del cielo, que consumía la ofrenda como señal de misericordia de Dios y que estaba aceptando su sacrificio. Entonces, hermano, ahorita les voy a dar unos ejemplos. También le quiero decir lo que dice John Hill. Entonces, alcanzó el testimonio de que era justo por la justicia de Cristo, a la cual miraba su fe en su sacrificio. Él miraba a Cristo por la fe en lo que estaba haciendo. Por su fe obtuvo testimonio en su conciencia del Espíritu de Dios, testificando que era justificado. Y tuvo testimonio en las Escrituras de que era una persona justa. En el Nuevo Testamento ya lo leí, dice Abel el justo, o el justo Abel. En Mateo 23:35 hay un testimonio de que él era justo. La Escritura nos confirma de que él era un hombre justo. Entonces eso es lo que alcanza él, no solamente que Dios lo dice, sino que Dios nos lo comunica a todos nosotros, de que él es un hombre justo. Y él da a Dios testimonio de sus ofrendas o de su sacrificio, hermanos. Puede ser a través de voz audible, como hizo con el Señor, este es mi Hijo amado, o a través de fuego del cielo, como yo ya les decía, confirmando ese sacrificio. Miremos dos ejemplos nomás. En Levítico 9, 22 al 24, cuando Moisés y Aarón ofrecen holocausto, hermano, es aceptado por Dios y confirmado con fuego del cielo. Levítico 9, 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, mire, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Mire, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová. Y consumió el fuego, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Dios estaba probando esos sacrificios de Moisés y Aarón. ¿Y cómo lo confirma? ¿Cómo lo testifica visiblemente? Con fuego del cielo, hermanos. Miremos otro ejemplo. El sacrificio que ofreció Elías cuando estaba con los profetas de Baal. En 1 de Reyes 18, 36 al 39, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire, como Moisés y Aarón, por mandato del Señor, y como Abel también. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, hermanos, aunque la Biblia no lo dice, todos los comentaristas bíblicos coinciden en que debió haber sido manifestado de alguna manera, y es muy posiblemente que haya sido con fuego del cielo para testificar que él aceptaba esa ofrenda, hermanos, como lo hacía en el Nuevo Testamento, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Hermanos, entonces, más allá de eso, Abel era un hombre justo, hermanos, y Dios testificó eso. Vivió Abel en comunión con el Señor, en armonía a la voluntad de Dios, hermanos. Dios miró el corazón de Abel, hermano, y se agradó,
porque lo estaba haciendo con fe, hermanos, con fe. Dice Quistemey que Dios miró el corazón de Abel y estuvo satisfecho con los motivos del dador, porque Dios ama al dador alegre, como dice 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, Abel era un hombre justo, ofreció un sacrificio en agradecimiento al Señor. Y usted podría aplicar esto a cualquier cosa que usted haga para el Señor, ¿no es cierto? A cualquier cosa, hermanos. Usted viene a la iglesia alegre, gozoso. Bueno, Dios ama al dador alegre. Usted toma la cena con gozo, con deleite. Dios ama al dador alegre. Aún lo que damos en la iglesia, hermanos, si usted lo hace con un dolor, hermanos, porque la Biblia dice que hay unos que lo hacen así, Dios está desagradando de usted. Esa es la verdad, hermanos. En cambio, cuando usted entiende que las cosas no nos pertenecen y que somos meros administradores, Dios ama al dador alegre. No haga lo de Caín, hágalo de Abel. Hermanos, mire, y sigue diciendo que aún después de su muerte, Abel es un testigo constante. Dice, y muerto aún habla por ella. Entonces, después de morir Abel, hay un testimonio de Abel. Y todos sabemos quién es Abel, qué hizo y cómo la Biblia habla de él. Es uno de los héroes de la fe. Es el primer héroe de la fe, hermanos. Muerto aún habla por ella. Mire, hermanos, habla en las Escrituras, Hebreos 11 y en muchas partes Cristo lo cita. Hermanos, habla de dos maneras. Por su sangre que clama venganza. Eso es una forma de hablar. Pero sobre todo por su fe, hermanos. Que aún muerto todavía se habla de Abel, hermanos, de la fe de Abel. Mire, hermanos, Dios dice a Caín que la voz de la sangre de su hermano clama a Dios desde la tierra. O sea, su sangre habla, ¿no? Clama venganza, ¿no es cierto? Pero, hermanos, lo que el escritor de Hebreos enfatiza es la fe, hermanos. Eso es lo importante porque dice por la fe Abel. Ese es el énfasis, hermano. Aunque su sangre también clame venganza, el énfasis es la fe de Abel. No la venganza de la sangre. No es la sangre de Abel, sino la fe de Abel lo importante, hermanos. El escritor, esto lo dice Quistemey, que lo coloca a Abel ante los lectores como un hombre justo que vivió por la fe. Como dice el capítulo anterior, el justo por la fe vivirá. Abel era uno de esos hombres justos que vivió por la fe. Abel está a la cabeza de la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Aún después de su muerte, su ejemplo alienta a buscar a Dios, porque éste recompensa a los que ardientemente le buscan. Abel es entonces el padre de los creyentes del tiempo previo a Abraham, ¿no es cierto? Todos sabemos que Abraham es el padre de la fe, pero Abel estuvo antes de Abraham. Y es el padre de los creyentes antes de Abraham. Su fe en Dios habla todavía como un testigo constante, hermanos. Mira, hermanos, como ya les dije, las obras de Abel, hermanos, no solamente que su sacrificio era en justicia, sino que las obras de Abel eran justas, porque fueron hechas en fe. Les vuelvo a leer 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No solo ofreció el sacrificio correcto, no solo no ofreció fuego extraño, sino el sacrificio que Dios había mandado, sino que lo hizo en fe. Alguien puede no ofrecer ni siquiera fuego extraño, o sea, hacer lo que Dios le manda, pero ofrecerlo sin fe. Y eso para el Dios no es aceptable tampoco. Vamos al tercer capítulo, hermanos. Nuestra ofrenda. Entonces, aquí voy a resaltar dos cosas. Primero hablemos de Cristo. Una ofrenda mayor, Cristo. Una ofrenda mayor. Y después vamos a hablar de nuestra ofrenda a Dios. Pero si nuestra ofrenda a Dios no es en Cristo, no sirve de nada, como ya hemos visto. Una ofrenda mayor. Entonces, hermano, otra vez Mateo 23:35. Les resalto que Cristo recuerda la sangre de Abel el justo a escribas y fariseos y el juicio que les vendría por rechazarlo. Aquí hago el énfasis acá, en el juicio. Se las cita a los fariseos para decirles, ustedes son culpables de esa sangre de los mártires pasados, incluyendo la de Abel. Miren cómo se los dice, los voy a volver a leer.
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces está con los fariseos, ¿no es cierto? Y le dice, ustedes no vivieron en tiempos de Abel, pero toda esa sangre va a venir sobre sus cabezas también, porque ustedes hoy están haciendo lo mismo, pero conmigo, con el gran profeta. Abel apuntaba a Cristo, al gran sacrificio. Entonces, hermanos, mire, si rechazamos, usted y yo hoy, como hicieron los escribas y fariseos, la sangre de aquel que es infinitamente mayor que Abel, hermanos, seremos mayormente merecedores del infierno, hermanos. La sangre de Abel clama desde la tierra, hermanos, pero la sangre de Cristo clama una venganza infinitamente mayor, hermanos. No solo desde la tierra, sino desde el cielo mismo, hermanos. Y mire lo que dice acá, hermanos, en Hebreos 12, del 22 al 24, mire, ya sea que la sangre de Abel clame venganza, o ya sea que por la excelencia de su sacrificio, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, y clama mayor venganza que la de Abel, hermanos. Hebreos 12, del 22 al 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Interprételo usted como quiera esta cita, ya sea que clame venganza, o ya sea por la excelencia de su sacrificio, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Clama mayor venganza la sangre de Cristo, y la ofrenda de Cristo es mucho mejor, evidentemente, que la de Abel, hermanos. Entonces, si usted hoy no se entrega al Señor, si usted hoy no se arrepiente y cree en Jesucristo, si usted muere en sus pecados, tiene una sangre que clama mayor venganza sobre su alma, y es la sangre del Cordero perfecto. Mira, hermanos, es necesario, como lo muestra el Antiguo Testamento, un sacrificio de sangre por nuestros pecados, porque como dice Hebreos 9:22, que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, alguien tiene que morir por nosotros, alguien tiene que derramar sangre por nosotros, y el único aceptado para el perdón de nuestros pecados es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Hermanos, la sangre de los animales no podía darnos perdón de nuestros pecados. Eso lo vimos en el libro de Hebreos los jueves, que hemos estudiado esto largamente. A los hermanos de Ipiales les expliqué algo en el sermón pasado, cuando hablamos de un sacerdote mayor, de Cristo, el gran sumo sacerdote. Hermanos, mire, la sangre de animales no quitaba el pecado. Usted debe sacarse ese concepto, porque eso no es cierto, hermanos. ¿Cómo se salvaban los judíos en el antiguo? Entregando un animal. No, así no se salvaban, hermanos. Eso lo preguntamos en muchos juicios, acuérdense. No, lo salvaba la fe. Ese sacrificio, esa sangre no puede quitar el pecado, hermanos. La forma era la fe, pero Dios aceptó el sacrificio por la fe, porque ellos estaban mirando algo más allá, más grande, que era Cristo. Y lo dice de muchas maneras el libro de Hebreos. Le voy a leer Hebreos 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Allá solo cubría los pecados temporalmente, pero no daba eterna redención. Por eso tenían cada día de la expiación, cada año, renovar eso, volver a sacrificar animales en el día de la expiación. No había una eterna redención. Hermanos, Cristo padeció una sola vez y para siempre, no muchas veces como se hacían con los sacrificios de animales, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Los de los animales son imperfectos. Hebreos 9:26.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este sacrificio sí quita completamente el pecado. Este sacrificio, esa sangre, borra completamente. Es más, esa sangre borró el pecado incluso de los del antiguo, como usted lo sabe. Porque nadie está hoy en el cielo, sino es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los sacerdotes ofrecían muchas veces los mismos sacrificios diariamente, los cuales no podían quitar los pecados, como dice el libro de Hebreos, ya se los leo. Pero Cristo nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda, hermanos. Hebreos 10, 11, 14. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, mire, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mire, nunca pueden quitar los pecados. Grábese eso. No se salvaban en el antiguo por el sacrificio. Eso es una herejía. No diga nunca eso. No, ¿cómo se salvaban en el antiguo? Ofreciendo animales. No. Si bien Dios los mandó, esa sangre nos salvaba. ¿Cómo nos va a salvar la sangre de un animal? ¿Cómo nos va a limpiar el pecado la sangre de un animal? Era la fe que ellos tenían, porque miraban al Mesías a través de ese sacrificio. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el problema del catolicismo romano, o uno de los tantos. No es cierto, mire, es que el catolicismo romano no solo trata de copiar el judaísmo antiguo, sino que lo copia mal, hermanos. Además lo copia mal. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque ellos mismos cogen y quieren sacrificar cuando ya Cristo está presente. Los del antiguo lo hacían cuando no estaba presente, era aceptado. Pero el catolicismo romano lo hace presente Cristo. Es una blasfemia, es una herejía completa, hermanos. Cada misa hacen eso. Quieren hacer lo mismo que hacían allá, pero ya estando Cristo presente. Es aún mayor grave lo que hacen, hermanos. Y no solo eso, lo hacen con la sangre de Cristo, hermanos. Pisotean la sangre de Cristo. Hebreos 10, 28, hermanos. Pisotean al Hijo de Dios. Tienen por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Son unos apóstatas, esa es la cabeza de la apostasía de hoy. Hermanos, los sacerdotes tenían que ir cada año en el día de la expiación al lugar santísimo a presentar a Dios muchos sacrificios. Pero Cristo entró una sola vez en el santuario celestial mostrando su ofrenda perfecta, hermanos. Hebreos 9, 24 al 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mira, el catolicismo romano todo lo hacen, bueno, no todo, hay cosas, porque la falsa religión tiene que tener cosas, algo de buenas, ¿no es cierto? Algo de correcto, digámoslo así. Hermanos, pero mire, estos siguen haciendo lo mismo, el catolicismo romano. No, ya no es Jerusalén, ahorita es el Vaticano. Entonces ya no es el día de la expiación cada año. Ahorita indulgencias plenarias. ¿Cómo es que se llaman? Siempre se me olvida el nombre. El jubileo. Lo mismo, hermano. Entonces tienen que ir a Roma. Antes tenía el catolicismo. Por eso lo copian y lo copian mal. ¿Se da cuenta? Hermano, un cristiano no puede entrar a una misa. De verdad, no puede entrar a una misa. Olvídese, yo no puedo entrar a una misa. No, eso es volver a sacrificar al Hijo de Dios. Ay, es que para no ser testimonio a mi tía, porque el sobrino y el bautismo. No, olvídese. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puedo beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios, hermanos. Hermanos, nuestra ofrenda. Entonces ahorita vamos a nuestra ofrenda, entendiendo que Cristo es nuestra gran ofrenda, pero nosotros ofrendamos a Dios.
Hermanos, pero antes de eso, ¿qué debemos aprender? Resaltemos 7 cosas rápidas, hermanos, de todo lo que hemos visto. Quiero hacer un resumen. Hermanos, mire, primero, que el hombre caído, tiene permiso para adorar a Dios con la esperanza de ser aceptado. Porque eso le pasó a nuestros padres y de ahí para adelante. Tiene esperanza de adorar a Dios y ser aceptado. Pero ¿cómo? ¿Cómo somos aceptados? Nuestras personas y nuestras ofrendas. Por la fe en alguien. Es por la fe en Cristo, en el Mesías, en el Redentor, en el sustituto perfecto. Lo que no surge de la fe no es aceptable a Dios, hermanos. Solo por la fe es aceptable. Tercero, no se debe depender de los privilegios del nacimiento. ¿Se acuerda? Caín era el mayor, Abel era el menor. Yo no me debo, niños, ustedes no se deben confiar que nacieron en un hogar cristiano. Yo se los decía al jueves, y también se los decía a los de Ipiales en algún estudio. Ustedes están cerca del reino de Dios, pero aún no han alcanzado el reino de Dios. No se confíen en haber nacido en un hogar cristiano. Hermanos, ustedes y yo no nos confiemos ni de venir a la iglesia ni de haber sido bautizados. Nosotros nos confiamos es en Cristo, hermanos. Cuarto, la aceptación de Dios es de gracia, hermanos. Es un favor especial, un favor inmerecido. Y hermanos, y apareció desde siempre, desde el principio. No digamos cosas también que en el antiguo se salvaban por obras y en el nuevo por gracia. No, no, no. Ya lo hemos visto muchas veces. Yo sé que ustedes ya lo entienden. Hermanos, por gracia desde el principio, hermanos. No por gracia desde que llegó Cristo. No, eso no es así, hermanos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Quinto, hermanos, quienes obtienen esta gracia, este favor de Dios, hermanos, deben esperar la envidia y la malicia del mundo, como le pasó a Abel, hermanos. Porque es la guerra de dos simientes, hermanos. Es la guerra de dos simientes. Sexto, Dios no permitirá, escúcheme bien, como vimos hoy al principio, que todo lo que se le haga a su pueblo quede impune, hermanos. No lo va a permitir. Va a dar castigo. Lo dice Tesalonicenses. Dará retribución a los que os atribulan. Tribulación a los que os atribulan. Pero tampoco sus sufrimientos van a quedar sin recompensa. Leímos varias citas. Los que sembraron con lágrimas. Lo de Job. ¿No es cierto? O restituiré lo de la oruga. Bueno, todas esas cosas. No lo restituirá acá o cuando nos encontremos con Cristo, no importa, pero va a haber restitución para su pueblo, porque dice que va a dar recompensa a su pueblo, lo dice en muchos lados. Y séptimo, Dios no permitirá que la fe de Abel muera con él. Hoy estamos hablando de la fe de Abel. Entonces, Él levantaría después de Abel a otros con una fe igualmente preciosa, hermanos. Con una fe igualmente preciosa. Y nos lo muestra en el capítulo 11. Comienza con Abel. La fe de Abel no muere. Y de ahí para adelante están los héroes de la fe. Y muchos que no nombraron, hermanos. Y muchos que vinieron después del Nuevo Testamento. No solo en el Nuevo, sino en el posterior al Nuevo Testamento, hermanos. La fe de Abel no murió, es la misma fe que todos tenemos y por la cual somos salvos. Hermanos, usted y yo, por tanto, no podemos ser como Caín, ¿no es cierto? Voy a volver a leer, la he leído ya varias veces, pero quiero hacer el énfasis acá en una cosa. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, envidias, celos, contiendas, odio y rencor. Si usted vive así, usted es como Caín. De la misma manera, si usted odia al hermano y ay, es que hace 5 años yo no me puedo olvidar de ese detalle o de cualquier cosa, y viven así, amargados o amargadas, usted es como Caín.
Así denuncia la ramera. Así de sencillo. No podemos vivir así, eso es una amargura, eso nos enferma, hermanos. Cuando tengamos 60 años, algún cáncer, alguna vaina podemos tener. No podemos vivir así. Porque el que aborrece al hermano es homicida, dice la Biblia. Primera de Juan 3, del 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo mismo, hermanos. ¿Cómo pueden haber guerras entre nosotros? A ver, yo sé que el hierro con el hierro se pule, pero el rencor, hermano, no puede existir entre nosotros. Hermanos, pero miren, lo decíamos el jueves hace 8 días. Esto lo aplicamos acá, pero esto no es solo aplicable en esta congregación local, hermanos. Porque si es ahora aplicable en la congregación local, como muchas veces lo hemos aplicado nosotros, usted y yo estamos actuando como el fariseo, que solamente amaba a los de su nación. Y eso no es así, hermanos. Es en la iglesia local y en la iglesia universal. ¡Ay! El hermano, pero el hermano es solo dentro de estas 4 paredes. Eso no es así. Hay iglesias en toda tribu, en toda lengua y en toda nación. Entonces yo, por lo menos como pastor de esta iglesia, me abstengo, hermanos, a menos de que esté completamente seguro de declarar a alguien no hermano cuando no lo sé, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Así usted me diga que soy un tibio, no me importa. No me interesa, hermano. Yo le hago caso al Señor. ¿Sí me entiende? Porque es que es muy fácil amar a los que estamos acá. Porque eso lo dijeron, el Señor se lo dijo a los fariseos, hermano. Se los dijo, dígame si no. Si amáis a los que los aman. Entonces, hermano, claro, también teniendo discernimiento de no ir a probar a un falso maestro, a un falso creyente, hermanos. Pero aún así, hermanos, no todos creen igual que nosotros. Y los que no creen igual que nosotros pueden ser aún pueblo de Dios, hermanos. Y podemos aprender muchísimo de ellos. Muchísimo de ellos. Porque si no, hermanos, como yo les digo, vamos a llegar solitos al cielo. Y yo no creo que eso sea así. Hermanos, debemos ser como Abel. Justo, con fe y soportar las afrentas, no infringirlas, hermanos, no infringirlas. Aprendamos de los sufrimientos de Cristo, hermanos, y por eso nuestros sacrificios deben ser únicamente por medio de Él. Acercándoos a Él, dice 1 Pedro 2, 4, 5, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, por medio de Cristo y únicamente por medio de Cristo. Por eso dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como Dios aceptó la ofrenda de Abel, así Dios acepta cualquier cosa que nosotros hagamos a Él por la fe en Cristo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional. Entonces, hermanos, sacrificio vivo. Todo lo que hagamos, venir a la iglesia, hágalo por Cristo. Ayudar a alguien, hágalo por Señor, no por el Señor, no lo haga para que lo vean como los fariseos. ¿No es cierto? Lo que usted ofrende en la iglesia, hágalo para el Señor. ¿No es cierto? Entonces ahorita no diga, ay, es que como no es para el Señor, entonces no lo hago. Bueno, está pecando de todos modos. ¿No es cierto? Porque usted es codicioso, avaro, tacaño, bueno, lo que sea. Lo que sea, hermano. Usted sabe aquí cómo se maneja la plata y lo transparente que es esto. Entonces, a mí no me importa, hermanos, finalmente. Mi conciencia está limpia delante de Dios. Y yo sé que la del hermano también, con eso. Todo lo que hagamos, hermano, salimos a predicar para el Señor.
salimos a hacer lo que sea para el Señor. Nos levantamos temprano para el Señor. Todo para el Señor, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Hermanos, presentemos a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia. Romanos 6 del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermano, usted presenta todos sus miembros a Dios. Los ojos, recuerda, a Dios. Entonces, si usted tiene sus ojos para Dios, usted no va a ver pornografía, por ejemplo. Así es. Si usted tiene, y no va a haber inmundicias en televisión. Si usted, ni codicia mujeres, gracias. Si usted presenta sus oídos, que es uno de sus miembros, a Dios, usted no va a escuchar música del mundo. Así es. No va a escuchar malas conversaciones, chismes, cosas de esas. Falsos testimonios, hermanos. Falsos testimonios tampoco. Su boca, lo que hablamos, hermano. Seamos cuidadosos. No vamos a decir malas palabras, groserías. Bueno, tantas cosas. No vamos a calumniar con nuestra lengua. No vamos a murmurar, no vamos a blasfemar. Nuestro corazón, pues amamos al Señor. ¿No es cierto? Lo hacemos para el Señor. Nuestros pies, nuestras manos, nuestras obras, todo, los miembros al Señor. Porque son por Cristo, hermanos. Y son aceptables así para Dios. Hermanos, los sacrificios que Dios quiere de nosotros es la humillación, hermanos. El arrepentimiento. Como dice Salmo 51 del 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, si usted va en arrepentimiento al Señor, es aceptado. Si usted peca como creyente y va a arrepentir al Señor, es aceptado. Esos son los sacrificios de Dios. El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Hermano y hermana, aprendamos de Abel. Y todo lo que hagamos, hagámoslo mirando a Cristo por la fe, hermanos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Mira, tenemos a Cristo, y que todo lo hagamos, que lo que hagamos, lo hagamos por el Señor. Señor, que nada en nosotros sea una justicia propia, Señor, sino que lo hagamos por amor al Señor, por amor a ti, guiados por el Espíritu, que aprendamos de Abel, se recibiremos afrentas, injurias, pero que nosotros no seamos los que las causemos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Obra en nosotros, dirígenos, Padre Santo. Ayúdanos a vivir por la fe. Ayúdanos a aprender de esa fe de Abel y a vivir. Se supone que tenemos esa misma fe. Tal vez la de él más grande que la de nosotros, evidentemente. Pero sí el mismo sentido, la misma raíz está allí. La misma esencia. Todos los creyentes tienen la misma esencia de fe. Uno la tiene más grande, otro la tenemos más pequeña. Señor, ayúdanos, por favor, a tener de esa fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.